A lo largo de los siglos, una de las preguntas más profundas en la erudición bíblica ha sido esta: ¿se copiaron los evangelios entre sí? Durante siglos, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan han cautivado tanto a creyentes como a eruditos con su descripción de la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, tras un examen más detenido, comienza a surgir un enigma intrigante. ¿Son estos relatos testimonios independientes de la vida de Jesús, o podrían haberse tomado prestado unos de otros? Este misterio ha desatado debates, controversias e investigaciones profundas. Algunos afirman que las similitudes entre los evangelios son demasiado sorprendentes para ser pura coincidencia, mientras que otros argumentan que estos 4 evangelios fueron inspirados de maneras únicas y cada uno revela diferentes aspectos de la historia de Cristo. ¿Podría haber una conexión oculta entre estos textos sagrados? ¿O son los evangelios simplemente perspectivas diferentes, moldeadas por la inspiración divina de cada autor? En esta exploración, nos aventuraremos en el corazón de esta pregunta, analizando capas de historia, erudición y escrituras para descubrir la verdad detrás de las similitudes y diferencias de los evangelios. La pregunta de por qué los evangelios comparten similitudes tan asombrosas a pesar de sus diferentes autores, perspectivas y antecedentes ha desconcertado tanto a eruditos como a creyentes durante siglos. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan cada uno un retrato único de Jesucristo, pero también convergen de maneras sorprendentes. Los evangelios sinópticos, como se conocen colectivamente a Mateo, Marcos y Lucas, ofrecen una narrativa compartida que parece hacerse eco de los mismos acontecimientos, a menudo utilizando un lenguaje y una estructura casi idénticos. ¿Qué podría explicar tales paralelismos? ¿Podría ser mera coincidencia o hay algo más misterioso en juego? Para entender esto, primero debemos considerar las vidas y motivaciones de los escritores de los evangelios. Mateo, por ejemplo, era un recaudador de impuestos que tenía experiencia de primera mano del mundo del Imperio Romano y de la sociedad judía. Su evangelio habla profundamente a una audiencia judía, conectando las enseñanzas y la vida de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento, demostrando cómo Jesús fue el cumplimiento de las promesas divinas hechas mucho antes de su nacimiento. El Evangelio de Mateo entrelaza la historia de Jesús con ricas capas de tradición judía, mostrando al lector cómo el Mesías había llegado como se había predicho. Marcos, el primero de los evangelios sinópticos, se caracteriza a menudo por su urgencia e inmediatez. Escrito por un hombre que probablemente fue compañero del apóstol Pedro, el relato de Marcos es rápido y se centra en los poderosos hechos de Jesús, las curaciones, los exorcismos y los milagros que asombraron a las multitudes. El Evangelio de Marcos avanza rápidamente, poniendo poco énfasis en discursos largos, sino más bien retratando una imagen vívida y activa del ministerio de Jesús. Aquí vemos a Jesús no solo como un maestro, sino como el divino Hijo de Dios cuyas acciones hablan más que las palabras. Lucas, médico y compañero de viaje del apóstol Pablo, presenta un relato ordenado, centrándose en la vida de Jesús con especial énfasis en los marginados, los pobres, los enfermos, las mujeres y los pecadores. Ofrece un evangelio que es a la vez detallado y compasivo, arrojando luz sobre las desigualdades sociales y espirituales de la época. Su atención al detalle es sorprendente. La genealogía de Jesús que hace Lucas, por ejemplo, remonta su linaje hasta Adán, lo que subraya el alcance universal de la misión de Jesús.
Su evangelio no solo pinta un cuadro de las acciones de Jesús, sino que también profundiza en el profundo significado de su compasión y enseñanzas para toda la humanidad, trascendiendo cualquier barrera cultural o social. Y luego está Juan, el discípulo amado, cuyo evangelio se distingue de los demás. Mientras que los evangelios sinópticos presentan la vida de Jesús en una forma narrativa más sencilla, el evangelio de Juan ofrece profundas reflexiones teológicas. Retrata a Jesús no simplemente como una figura histórica, sino como la palabra eterna de Dios, divina y preexistente. Los escritos de Juan son ricos en simbolismo y misterio, y se centran no solo en lo que hizo Jesús sino en quién es Él en un sentido cósmico. Para Juan, la vida de Jesús está entrelazada con los misterios del Padre y del Espíritu Santo, revelando una comprensión profunda de la naturaleza divina de Cristo que se extiende más allá de la comprensión terrenal. Sin embargo, a pesar de estas diferencias significativas en estilo, audiencia y énfasis, existen similitudes notables entre los evangelios sinópticos. Los milagros, parábolas y acontecimientos de la vida de Jesús a menudo se presentan en términos casi idénticos. ¿Cómo es posible que estos tres autores distintos, que vivieron en diferentes lugares y en diferentes épocas, pudieran escribir de forma independiente relatos tan similares? ¿Fue esto simplemente una coincidencia, o podría haber una fuerza más profunda y misteriosa en acción? Es importante señalar que los escritores de los evangelios no fueron simplemente cronistas de acontecimientos, también eran teólogos, guiados por el Espíritu Santo. Como nos dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16, y se cree que esta inspiración divina dio forma no solo a las palabras sino también a la estructura misma de los evangelios. Las similitudes entre los evangelios sinópticos pueden no ser simplemente el resultado de copiar o tomar prestado, sino más bien un reflejo de la misión compartida de los escritores de los evangelios. Comunicar fielmente la vida y las enseñanzas de Jesucristo. El hecho de que los evangelios sinópticos tengan tanto en común puede verse como parte de un plan mayor. Los escritores de los evangelios, aunque distintos en sus orígenes y énfasis, estaban unidos en su propósito, revelar la verdad de Jesucristo. El contenido compartido en estos tres evangelios puede interpretarse como una confirmación divina, un testimonio de la coherencia y autenticidad de la historia que contaban. Sin embargo, el misterio se profundiza cuando consideramos la cuestión de las fuentes. ¿Se basaron Mateo, Marcos y Lucas simplemente en tradiciones orales o hubo fuentes escritas que influyeron en sus escritos? Algunos estudiosos proponen la existencia de un documento perdido, a veces llamado Fuente Q, una colección de dichos de Jesús que fue utilizada tanto por Mateo como por Lucas. Otros sugieren que el Evangelio de Marcos sirvió como base sobre la cual Mateo y Lucas se expandieron, cada uno añadiendo su propia perspectiva única. Podría ser que estos escritores, a través de la guía divina, pudieran entretejer los mismos hilos de verdad sin dejar de conservar sus voces individuales? ¿Qué pasa si las similitudes en sus relatos no son el resultado de una copia, sino más bien un reflejo de la inspiración compartida que recibieron de la misma fuente divina? Esta noción apunta a un misterio más profundo, que a pesar de sus diferencias, los evangelios estaban unidos en su objetivo de revelar la única historia verdadera de Jesucristo. A medida que profundizamos en la cuestión de las similitudes de los evangelios, nos enfrentamos a un misterio profundo, uno que va más allá de la explicación humana. Nos invita a contemplar no solo los aspectos históricos y literarios de los evangelios sino también la realidad espiritual que los sustenta.
¿Será que la historia de Jesús, tan significativa y poderosa, no podría contenerse en una sola perspectiva? Quizás los escritores de los Evangelios, aunque distintos en sus orígenes y personalidades, fueron guiados por la misma inspiración divina, creando un retrato multifacético pero armonioso del Salvador. Entonces, ¿qué debemos hacer con los escritores de los Evangelios? ¿Se copiaron unos a otros, o cada uno fue llevado a contar la misma historia con ojos diferentes, revelando la verdad de Jesucristo desde múltiples puntos de vista? Quizás la respuesta nunca se comprenda completamente en esta vida, pero el misterio continúa intrigando a creyentes y eruditos por igual. Y quizás eso sea parte de la belleza de los Evangelios, que nos invitan a la historia de Jesús no como lectores pasivos, sino como participantes activos en una narrativa divina que trasciende el tiempo, el espacio y la comprensión humana. La pregunta que durante mucho tiempo ha perseguido tanto a los eruditos como a los creyentes es una que habla del corazón del misterio bíblico: ¿por qué los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, comparten similitudes tan asombrosas? Si estos tres evangelios fueron escritos de forma independiente por autores que vivieron en diferentes lugares, en diferentes momentos y en diferentes circunstancias, ¿cómo es que relatan la vida de Jesús con una coherencia tan notable? ¿Cómo es que las mismas historias de milagros, parábolas y enseñanzas resuenan en estos tres relatos, a menudo utilizando un lenguaje idéntico o casi idéntico? Este enigma, a menudo denominado el problema sinóptico, ha impulsado a teólogos y eruditos a buscar respuestas. ¿Qué podría explicar la superposición? ¿Hubo alguna fuente común, algún hilo subyacente que uniera estos evangelios en su recuento de la historia de Jesús? Si es así, podría ser que los propios escritores de los evangelios no fueran tanto autores independientes sino más bien vasos a través de los cuales fluía una narrativa divina y predeterminada. Una de las teorías más debatidas es que Marcos, el más breve y sencillo de los evangelios, fue escrito primero. Esta hipótesis sugiere que tanto Mateo como Lucas se basaron en el Evangelio de Marcos como texto fundamental, y cada uno lo adaptó con sus propias perspectivas e inquietudes teológicas únicas. Si el Evangelio de Marcos sirviera como fuente principal para los otros dos, explicaría por qué Mateo y Lucas contienen tanto material que se encuentra en Marcos, pero también son más detallados, especialmente en las secciones donde el relato de Marcos es escaso o carece de ciertas historias. Es como si el relato de Marcos formara el esqueleto de la narración, y Mateo y Lucas agregaran carne a los huesos, infundiendo su propia voz y conocimientos teológicos más profundos. Pero esta teoría por sí sola no resuelve completamente el misterio. ¿Por qué si Mateo y Lucas simplemente se basaban en Marcos, por qué comparten historias y enseñanzas que no se encuentran en Marcos? ¿Cómo explicamos sus similitudes en contenido, como las narraciones de la Natividad, el nacimiento de Jesús o el famoso Sermón de la Montaña? Estos son detalles que Mark, notablemente, no incluye. En estas brechas entre los evangelios, surge una pregunta: ¿podría haber habido otra fuente, una en la que se basaron los tres escritores de los evangelios, una que sea anterior a los evangelios mismos? Aquí es donde entra en juego la idea de la fuente Q. La fuente Q, abreviatura de la palabra alemana Quelle, que significa fuente, es un documento hipotético que algunos estudiosos creen que contenía una colección de dichos y enseñanzas de Jesús. Es posible que Mateo y Lucas hayan tenido acceso a esta colección de enseñanzas, independientemente del Evangelio de Marcos, y la hayan utilizado para elaborar sus propios relatos.
La fuente Q podría haber sido una tradición escrita u oral que circulaba entre las primeras comunidades cristianas, proporcionando a los escritores de los evangelios las mismas palabras de Jesús para incorporarlas a sus propios escritos. Esto explicaría el material compartido entre Mateo y Lucas que no aparece en Marcos, especialmente las profundas enseñanzas de Jesús, dichos como las bienaventuranzas, el Padre Nuestro y otros discursos famosos que parecen surgir de una fuente común. Sin embargo, incluso con estas teorías, Mark como fundamento y fuente potencial de Q, sigue existiendo una pregunta pendiente. ¿Se copiaron unos a otros intencionalmente los escritores de los evangelios? O, como algunos podrían preguntarse, ¿hay un misterio divino más profundo en juego aquí? Podría ser que la alineación de estos evangelios no sea producto de una planificación o préstamo humano, sino más bien el resultado de una orquestación divina, un diseño sagrado que trasciende los límites de la autoría humana. A medida que profundizamos en el misterio, nos topamos con un pensamiento inquietante: ¿qué pasaría si las similitudes entre los evangelios no fueran simplemente el resultado de fuentes comunes o de la colaboración humana, sino de algo más profundo? ¿Podría la mano divina de Dios estar guiando a los evangelistas de tal manera que sus palabras, a pesar de su independencia, converjan para contar la misma historia, para revelar la misma verdad? ¿Qué pasa si la alineación de estos evangelios no es simplemente una coincidencia accidental sino un desarrollo deliberado de la voluntad de Dios, diseñado para aclarar su mensaje a nosotros, su pueblo? Al explorar el problema sinóptico, debemos preguntarnos, ¿es posible que los evangelios no sean simplemente relatos históricos u obras literarias, sino vasos a través de los cuales Dios ha elegido revelar su verdad de una manera misteriosa y unificada? Quizás las mismas similitudes en estos evangelios, ya sea a través del fundamento de Marcos, la fuente Q compartida o algún otro mecanismo desconocido, sean marcas de un propósito divino que nosotros, como seres humanos, apenas estamos comenzando a comprender. Podría ser que Dios, conociendo los límites del entendimiento humano, inspiró a los escritores de los evangelios a registrar la historia de Jesús de tal manera que, a pesar de sus diferencias, ¿todos señalaran la misma verdad eterna? Esta pregunta abre la puerta a una comprensión más profunda, que va más allá de la mecánica de la teoría literaria y llega al corazón del plan de Dios para la humanidad. Las similitudes entre los evangelios, entonces, podrían no ser simplemente un enigma académico que resolver, sino un misterio que nos invita a buscar una mayor comprensión de la soberanía de Dios y cómo Él obra a través de la palabra escrita. Al enfrentar este misterio, debemos recordar que no estamos simplemente tratando con documentos humanos o acertijos teológicos, sino con la palabra viva de Dios, una palabra que continúa hablándonos, para revelarnos su verdad divina en formas que trascienden el tiempo, cultura y comprensión humana. Lo que los escritores de los evangelios nos revelan a través de sus similitudes, diferencias e historias compartidas no es simplemente la historia de un hombre llamado Jesús, sino la revelación de la verdad eterna del amor y la salvación de Dios. Y en esa verdad encontramos no solo respuestas, sino un llamado a una fe y una comprensión más profundas. La pregunta que permanece en el aire, casi como un susurro silencioso que invita a los curiosos a profundizar más, es la siguiente: ¿cómo puede haber tanta alineación entre los evangelios y, al mismo tiempo, tantas diferencias distintas en la forma en que describen los mismos acontecimientos?
Esta misteriosa paradoja nos invita a considerar si estas diferencias son realmente solo el resultado de perspectivas individuales o si, tal vez, hablan de un propósito divino más allá de la mera narración humana. Es innegable que los evangelios comparten sorprendentes similitudes, hasta el punto de que uno podría suponer que fueron escritos teniendo en mente el mismo material fuente. Pero entonces sucede algo extraordinario. Cada evangelio diverge. Si bien cuentan los mismos acontecimientos, los ángulos desde los que los abordan revelan un matiz distintivo. Mateo, el ex recaudador de impuestos, escribe con una clara intención, mostrar que Jesús es el cumplimiento de la profecía judía. Cada palabra y cada evento que relata parece diseñado para demostrar que Jesús era el Mesías tan esperado y prometido a Israel. Mateo no solo nos habla de la vida de Jesús, conecta los puntos entre la profecía del Antiguo Testamento y las acciones y enseñanzas de Jesús, como si revelara un enigma oculto a sus lectores. En contraste, Lucas, el médico y compañero cercano de Pablo, teje un tapiz centrado en la compasión y el mensaje universal de Jesús. El Evangelio de Lucas enfatiza la profunda conexión de Jesús con los gentiles, los marginados y los oprimidos. Su relato está lleno de parábolas y enseñanzas que revelan a Jesús como el amigo de los pecadores, el que trae sanidad a las vidas quebrantadas. Para Lucas, la historia de Jesús trasciende las fronteras culturales y llega a aquellos a quienes la sociedad ha dejado de lado. Y luego está John, tan diferente de los demás que parece apartarse por completo. El Evangelio de Juan no se preocupa por la cronología o los acontecimientos de la misma manera que lo hacen los Evangelios sinópticos. En cambio, Juan adopta un enfoque más místico, pintando un cuadro de Jesús que es profundamente teológico, enfatizando su naturaleza divina y existencia eterna. Mientras Mateo, Marcos y Lucas se centran en el ministerio terrenal de Jesús, Juan levanta el telón para revelar la identidad cósmica y divina de Cristo como el Verbo hecho carne. Juan invita al lector a encontrar a Jesús no solo como hombre, sino como Dios encarnado, la fuente de toda vida, la luz que brilla en la oscuridad. Pero he aquí el misterio que obliga a uno a reflexionar más a fondo. ¿Podrían estas diferencias ser algo más que las preferencias individuales de los escritores de los Evangelios? ¿Podrían estas perspectivas únicas ser parte de un diseño mayor, una orquestación divina, donde cada escritor del Evangelio, guiado por el Espíritu Santo, revela una faceta diferente de la misma verdad? ¿Podría ser que estos diferentes énfasis en la vida y el ministerio de Jesús no fueran el resultado de prejuicios personales o decisiones editoriales, sino más bien un reflejo de cómo Dios, en su infinita sabiduría, quería revelar a Jesús al mundo? La respuesta, al parecer, reside en la naturaleza misma de la inspiración divina. Es bien sabido que la Biblia no es simplemente obra de manos humanas, es, como sostienen los creyentes, la palabra inspirada de Dios. Los escritores de los Evangelios, aunque diferentes en personalidad, trasfondo y énfasis, fueron vasos a través de los cuales obraba el Espíritu Santo. Sus diferentes relatos, sus distintas voces, pueden haber sido la manera en que Dios reveló la plenitud de Cristo, una verdad demasiado profunda para ser contenida en una única perspectiva. Consideremos esto por un momento: si los evangelios fueran puramente el resultado del esfuerzo humano, se podría esperar que cada uno de ellos retratara la misma historia de la misma manera. Pero ¿qué pasa si las diferencias que vemos no son signos de contradicción, sino de complementariedad? ¿Qué pasaría si cada evangelio fuera como la faceta de un diamante,
cada uno refleja un ángulo diferente de la misma verdad radiante. Pero juntos revelan la plenitud de esa verdad de una manera que ningún relato por separado podría hacerlo. Es aquí, en la intersección de las similitudes y diferencias, donde se nos invita a presenciar algo que está más allá de la capacidad de la comprensión humana, una armonía divina en acción. El Espíritu Santo, como guía definitiva, no habría inspirado a estos escritores a contradecirse unos a otros, sino a enriquecerse y completarse mutuamente. La orquestación divina detrás de los evangelios no apunta a una copia humana o meras elecciones editoriales, sino a un misterio mucho más profundo. El misterio de la voluntad de Dios revelada a través de las diversas voces de los escritores de los evangelios. Pero, ¿cómo guió el Espíritu Santo a cada escritor? ¿Cuál fue el propósito divino detrás de la perspectiva única de cada evangelio? ¿Era que Mateo necesitaba enfatizar la conexión de Jesús con la profecía judía para llegar a su audiencia principalmente judía? ¿Sirvió el enfoque de Lucas en los marginados para traer consuelo a un mundo que necesitaba oír hablar de un Salvador compasivo? ¿Estaba la descripción mística de Jesús hecha por Juan destinada a revelar una verdad cósmica más profunda a quienes buscaban comprender la divinidad de Cristo? ¿O fue la orquestación divina aún más sutil, guiando a cada escritor de maneras que quizás nunca comprenderemos del todo? Al contemplar estas preguntas, una cosa queda clara: las diferencias entre los evangelios no son aleatorias ni incidentales. Son parte de la manera misteriosa en que Dios ha elegido revelarnos su verdad. El hecho de que los evangelios sean a la vez unificados y diversos, tanto similares como distintos, nos señala la complejidad y profundidad del plan de Dios. Quizás las mismas diferencias en los relatos de los evangelios estén destinadas a enseñarnos que la verdad de Jesucristo no puede contenerse dentro de una perspectiva única y finita. Más bien, debe revelarse a través de muchas voces, muchos ángulos, muchas experiencias, todo lo cual en conjunto revela la naturaleza multifacética del Salvador que buscamos comprender. Al final, nos quedamos con un misterio que invita a la reflexión: los escritores de los evangelios simplemente registraron lo que vieron, o fueron guiados por el Espíritu Santo para revelar una verdad más profunda. Una que solo puede entenderse plenamente cuando miramos todo. ¿4 evangelios juntos? ¿Será que, al meditar en las diferencias de los evangelios, no estemos presenciando discrepancias, sino más bien la belleza del diseño divino de Dios? Mientras luchamos con estas preguntas, recordamos que el misterio de los evangelios, como el misterio de Cristo mismo, continuará desarrollándose ante nosotros, invitándonos a mirar más profundamente, a escuchar con más atención y a ver a Jesús desde perspectivas nuevas y maravillosas. En el vasto océano de los relatos de los evangelios, donde las aguas parecen tranquilas y las narrativas fluyen en direcciones familiares, hay una corriente que se destaca, desafiando las convenciones de las demás. Esta corriente es el Evangelio de Juan, un relato que fluye en una dirección tan distinta que ha intrigado y desconcertado a los eruditos durante siglos. Mientras Mateo, Marcos y Lucas presentan un relato narrativo de la vida y el ministerio de Jesús, el Evangelio de Juan entra en un ámbito que parece casi etéreo, abstracto y profundamente espiritual. La diferencia es inconfundible, pero plantea una pregunta que resuena en el tiempo: ¿podría esta divergencia revelar un misterio más profundo? Un misterio que habla de una verdad divina más íntima escondida bajo la superficie. La primera pista para comprender el enfoque único de Juan está en sus palabras iniciales:
palabras que se erigen como una antigua llave que abre un misterio que había estado velado durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Estas palabras no simplemente comienzan un evangelio, comienzan una profunda revelación, que hace eco de la historia misma de la creación. Es como si Juan retrocediera hasta el principio mismo de los tiempos, hasta el momento anterior al tiempo, y corriera el velo que ocultaba la verdadera naturaleza de Jesús. A diferencia de los otros evangelios que se centran en acontecimientos y acciones, Juan habla de una realidad cósmica, una verdad divina que trasciende el tiempo y el espacio. La palabra, declara Juan, no era simplemente un mensajero de Dios, él era Dios mismo, que existía antes de toda la creación. Este enfoque marcadamente filosófico de la historia de Jesús contrasta con los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas presentan a Jesús a través de una serie de eventos, enseñanzas y parábolas milagrosas, que lo conectan con la historia, con la gente y con la narrativa en desarrollo de Israel. Pero Juan no se limita a narrar la vida de Jesús, invita al lector a una contemplación más profunda de su naturaleza eterna. El Evangelio de Juan habla de Jesús no solo como una figura histórica, sino como la encarnación misma de la verdad, la luz y la vida. A través de un lenguaje simbólico y profundas reflexiones teológicas, Juan pinta un cuadro de Jesús que es a la vez más íntimo y más trascendente que lo que ofrecen los sinópticos. Los temas de la luz, la vida y la verdad dominan la descripción que Juan hace de Jesús. Estos no son solo conceptos abstractos, sino claves que abren la naturaleza misma de Cristo. En Juan, Jesús es la luz que brilla en las tinieblas, una luz que las tinieblas no pueden vencer, Juan 1:5. Él es la vida que trasciende la muerte, la vida que ofrece esperanza eterna a todos los que creen en Él, Juan 14:6. Y Él es la verdad que libera, la verdad que revela al Padre al mundo, Juan 8:32. Cada uno de estos temas sirve no solo como una característica de Jesús, sino como una ventana a su identidad divina. Mientras que los sinópticos nos muestran las acciones de Jesús, Juan revela la esencia de quién es Jesús, su ser, su naturaleza, su conexión eterna con el Padre. Pero, ¿significa esto que el Evangelio de Juan está de alguna manera desconectado de los demás? ¿Qué se destaca como un testimonio solitario de una comprensión diferente de Jesús? ¿O es, de hecho, una perspectiva complementaria, una que nos acerca a la plenitud de la verdad? Podría ser que mientras Mateo, Marcos y Lucas nos brindan la narrativa histórica y terrenal de la vida de Jesús, el Evangelio de Juan revela una perspectiva celestial más íntima, ofreciendo una visión de las dimensiones espirituales y divinas de su misión. La idea de que el Evangelio de Juan es un relato complementario y no contradictorio trae consigo una profunda comprensión. Tal vez los evangelios, en su conjunto, no se tratan de un escritor que copia a otro, sino de diferentes escritores que revelan diferentes facetas de la misma historia divina. Mateo, Marcos y Lucas nos brindan el viaje exterior de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, sus interacciones con la gente. Juan, por otro lado, levanta el velo y nos muestra la realidad interior y espiritual de Jesús, la verdad divina que está detrás de las acciones terrenales. Es como si los evangelios sinópticos pintaran la escena y Juan nos diera la clave para comprender el significado divino de esa escena. Tomemos, por ejemplo, los milagros del Evangelio de Juan. Mientras Mateo, Marcos y Lucas relatan numerosos milagros de Jesús,
curar a los enfermos, expulsar demonios, resucitar a los muertos, Juan destaca unos pocos seleccionados, pero con profundas implicaciones teológicas. La conversión del agua en vino en las bodas de Caná, Juan 2, 1, 11, la curación del ciego, Juan 9, 1, 12, y la resurrección de Lázaro de entre los muertos, Juan 11, 38-44. No son solo actos de poder, son señales que apuntan a la verdad más profunda de quién es Jesús. Son símbolos de la vida y la luz que Jesús trae al mundo. Para Juan, los milagros no son meros actos de misericordia, son revelaciones de la naturaleza divina de Cristo. Además, el Evangelio de Juan nos invita a un ámbito aún más misterioso al centrarse en la relación íntima entre Jesús y el Padre. A diferencia de los otros evangelios, donde la relación de Jesús con Dios a menudo se presenta a través de enseñanzas y oraciones, Juan nos ofrece una ventana al corazón mismo de esa relación. Las conversaciones entre Jesús y el Padre, el diálogo en el que Jesús habla de su unidad con Dios, no son solo discursos teológicos. Son una invitación para que el lector entre en el misterio de la comunión divina que existe dentro de la Trinidad. Al reflexionar sobre estas diferencias, una cosa queda clara: el Evangelio de Juan no es una desviación de los sinópticos, es una parte necesaria del todo. El enfoque de Juan en las dimensiones espirituales y teológicas de la vida de Jesús aporta profundidad a los relatos más narrativos de Mateo, Marcos y Lucas. De la misma manera que un diamante tiene muchas facetas, cada una de las cuales refleja la luz de diferentes maneras, cada uno de los evangelios refleja una faceta diferente de la verdad de Jesucristo. El Evangelio de Juan es un faro que nos lleva a una comprensión más profunda de la naturaleza eterna y divina de Cristo, invitándonos no solo a conocer a Jesús como el Salvador de la historia, sino a encontrarlo como el Salvador de nuestras almas, el Eterno. Palabra hecha carne. Al final, nos queda una pregunta que permanece como un susurro en el alma: ¿podría ser que las aparentes diferencias entre los evangelios no sean contradicciones en absoluto, sino parte de una orquestación divina, que revela la plenitud de la verdad sobre Jesús? Mientras Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan la historia exterior, Juan nos lleva al corazón del misterio, el misterio del Verbo hecho carne, la luz del mundo, la vida que vence a la muerte. Juntos, estos 4 evangelios nos ofrecen una revelación multifacética de Jesucristo, una revelación que nos invita a mirar más profundamente, a buscar la verdad en todas sus dimensiones y a encontrar en Jesús no solo una figura histórica, sino la palabra viva de Dios, eterno e inmutable. Entonces, ¿se copiaron los evangelios entre sí? En cierto modo, sí, pero no en el sentido que muchos podrían suponer. Las similitudes entre los evangelios apuntan a una verdad común, un mensaje compartido que trasciende a los escritores individuales. Sin embargo, las diferencias resaltan los roles únicos que jugó cada evangelio al revelar la plenitud de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En última instancia, los evangelios son un testimonio unificado de la vida de Jesús, que nos ofrece vislumbres del corazón del Salvador desde diferentes perspectivas. Si bien es posible que se hayan basado en fuentes comunes, fueron divinamente inspirados para revelar la plenitud del plan de Dios para la humanidad. La verdad del Evangelio brilla en su diversidad, recordándonos que si bien los detalles pueden diferir, el mensaje de salvación a través de Jesucristo sigue siendo el mismo. La lección es clara: ya sea que los evangelios se copien entre sí o no, todos apuntan a la misma verdad fundamental, la vida de Jesucristo, el Salvador del mundo.
Y esa verdad es lo que los une, permitiéndonos ver la imagen completa del amor, el sacrificio y la gracia de Dios.